Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor poder estar nuevamente con ustedes compartiendo una nueva clase de nuestro curso de Derecho Mercantil 1. La semana pasada habíamos estado hablando acerca de el derecho societario y de las distintas clases de sociedades, y esta semana continuamos. Tenemos que agotar los diversos tipos de sociedades que hay en nuestra legislación. Nos saltamos esta semana un buen trecho de legislación, si ustedes se dieron cuenta. Veníamos en ciertos artículos y nos los saltamos, pero lo que pasa es que por razones tal vez de orden tal vez un poco hablando cronológicamente, ¿verdad? Y hablando orden en cuanto a los tipos sociales. Entonces, nuestro programa de cursos nos lleva a estudiar lo relacionado a la sociedad en comandita por acciones. Esto con la finalidad de que podamos después dedicar el resto de lo que queda o las siguientes 2 o 3 o 4 clases a la sociedad anónima, que es quizás el tipo social más utilizado en las sociedades actuales en Guatemala. Entonces, como ustedes pueden ver acá en nuestro panel de diapositivas, el tema para nuestra clase de hoy va a ser la sociedad en comandita por acciones, y como realmente este tipo social es un poco, ya vimos mucho acerca de este tipo social cuando vimos la sociedad en comandita simple. Vamos a ver un tema de generalidades de las sociedades que se refiere a cómo podemos aumentar o disminuir el capital. Y este tema es un tema general, es decir, es un tema que atañe a todos los tipos sociales, sea cual sea la sociedad ante la cual nos encontremos. Entonces, de ahí que ese va a ser nuestro tema de hoy. Hay entonces 2 objetivos de clase. Pues primero, que entendamos, analicemos y apliquemos la legislación del Código de Comercio referente a la sociedad en comandita por acciones, y que también pues estemos empapados, que estemos sabidos de cómo se producen los aumentos y reducciones de capital social, ¿verdad? Entonces, sobre eso va a versar el objetivo de la presente clase. Con esto vamos a pasarnos a las diapositivas que son un poquito más elaboradas para poder dar la clase de una mejor manera. Ahorita voy a presentar las diapositivas. Muy bien, ahí están. Entonces, el tema de hoy es la sociedad en comandita por acciones y el aumento y reducción de capital. Muy bien. No vamos a concentrarnos tanto en la sociedad en comandita por acciones en esta clase, porque pues sus orígenes, sus antecedentes históricos, todo lo relacionado a la sociedad en comandita por acciones, pues proviene del mismo tronco común de la sociedad en comandita simple que estudiamos hace 2 o 3 clases, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad social, la manera en que se integra la sociedad, todas las generalidades son las mismas. Lo que cambia entre una y otra, pues va a ser lo que vamos a ver a continuación, que es la manera en que se integra el capital social en cada una de ambas, ¿verdad? Vale decir entonces que pues el origen de la sociedad en comandita por acciones se debe más a un acomodo de las legislaciones modernas, ¿verdad? La sociedad en comandita la sociedad en comandita simple, pues es un modelo social que ya no cumple con los fines, la realidad social en la cual nació la sociedad en comandita simple, pues ha variado, ¿verdad? Ya el ejercicio del comercio ya no es mal visto, ¿verdad? Ya no es un ejercicio mal visto, y por eso los antecedentes de la sociedad en comandita por acciones se refieren a un esfuerzo
de las legislaciones modernas en tratar de asimilar y de acomodar el régimen social de la sociedad en comandita simple, adaptándola a las nuevas formas de negociación societaria. Y en estas nuevas formas de negociación societaria ha adquirido gran trascendencia la gestión del capital a través de las acciones. Ustedes no sé si han escuchado acerca del mercado bursátil, de las casas de negociación de stocks o de acciones en Estados Unidos. Ustedes hablan y ustedes escuchan en las noticias, el índice Dow Jones de Wall Street bajó un tanto por ciento o subió un tanto por ciento, o la casa de bolsa de Londres cerró esta semana con un desplome que no sé qué. Todas esas cuestiones relacionadas a las acciones, o todas esas cuestiones que ustedes escuchan en las noticias, hablan de un mercado de valores, y en este mercado no es como los mercados normales en donde vamos a negociar pues bienes, ¿verdad? Como frutas, verduras u otras cosas, ¿verdad? Algunos otros artículos. En los stocks o mercados de valores, lo que se transfieren o lo que se compran y venden, pues son en principio acciones de las sociedades. Vamos a hablar en un momento dado de nuestro curso y vamos a definir qué son las acciones, pero por ahora vamos a formarnos la idea de que la acción es un documento que va a representar cierta participación social. Cuando veamos propiamente acciones, yo les voy a enviar un modelo de acciones, o se les va a estar enviando un modelo de acciones, ¿verdad? Y ustedes van a ver cómo se redactan las acciones, pero en sí la acción es un documento que dice que una persona es dueña de cierto porcentaje de la sociedad, o que una persona aportó al capital de una sociedad tanta cantidad de dinero. Generalmente, pues las acciones son documentos emitidos de manera serial, ¿verdad? De manera repetitiva en las sociedades, y cada acción tiene un valor, es como que fuera un billete, ¿verdad? Una acción es como que fuera un billete. Y ustedes, entonces, si la sociedad decide que sus acciones valen 100 quetzales, entonces, si usted quiere aportar al capital social, ya no va a ir a depositar a la cuenta del banco como en las sociedades de personas, sino que lo que hace es ir y compra acciones, ¿verdad? Si quiere aportar 1,000,000 de quetzales y las acciones valen 1,000, pues va a comprar 10,000 acciones de a 1,000 quetzales, ¿verdad? Creo que son 10,000 por 1,000, sí, creo que es 1,000,000, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Si usted quiere aportar 100,000 quetzales y las acciones van a valer 1,000 quetzales, usted compra simplemente 100 acciones, ¿verdad? Es como un modelo de intercambio, es un documento de intercambio en la acción, en la cual se documenta que una persona aportó a una sociedad cierta cantidad de dinero. Y lo bonito de las acciones entonces es que, como son documentos, son transferibles. Yo puedo tener cierta cantidad de acciones y puedo venderlas a otra persona como cualquier otro bien, como que yo vendiera un reloj, una computadora, lo mismo puedo vender las acciones que yo tengo. Y por eso esos grandes mercados de valores en donde la gente negocia constantemente con dichas acciones. Entonces, esto lo vamos a ver más a fondo cuando veamos las acciones, pero es importante que lo sepamos porque la gran mayoría de sociedades mercantiles, no solo en Guatemala, sino en el mundo, forma su capital a través de acciones. Ya no importa si usted va a dar sus servicios, si usted va a poner un carro, una casa, ya eso pasó a segundo plano, ya se considera un tanto obsoleto. La forma en que se aportan capital es a través de las acciones en la gran mayoría de sociedades modernas, ¿verdad? Y entonces eso facilita mucho la cosa, porque entonces ya solo compro los documentos, ya no estoy viendo si pongo mis servicios, si no pongo mis servicios, yo me puedo dedicar a lo que yo quiera, y con que yo compre la acción, yo soy accionista o miembro de la sociedad, ¿verdad? Y ya no hay tanta vuelta de hoja con eso.
Entonces, al, al nacer esas sociedades más modernas que forman su capital de manera accionaria, los legisladores fueron viendo que estaba mejor formar el capital así. Y como aún en esa época, estamos hablando que nuestro código de comercio ya tiene más de 50, casi 60 años de existencia. En esa época todavía era factible, tal vez desde cierto punto de vista, constituir sociedades como las sociedades en comanditas, ¿verdad? Entonces, para tratar de darle un giro a las sociedades en comanditas y adaptarlas a las nuevas tendencias que estaban apareciendo en esos momentos, pues se creó esta sociedad en comandita en las cuales sus características son muy similares a la sociedad en comandita simple, a diferencia de la aportación de capital que se hace a través de acciones, tal como en el caso de las sociedades modernas. Entonces, regresando a las características de la sociedad en comandita por acciones, pues retomamos y podemos ver en el artículo 195 del Código de Comercio que en estas sociedades, tal como en la sociedad en comandita simple, hay dos tipos de socios: los socios comanditados y los socios comanditarios. Si ustedes gustan, vamos a trasladarnos al artículo 195 del Código de Comercio para poder ver esto de mejor manera. Por favor, si ustedes están ahí con su código físico, abran su código, por favor, en el 195, artículo 195. Muy bien, ahí lo tenemos. Sociedad en comandita por acciones. Esa es la definición legal de la sociedad en comandita por acciones. Y nos dice el Código de Comercio que es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Y uno o varios, socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. Aquí se diferencia de la sociedad en comandita simple porque en la simple nos decía que tienen una responsabilidad limitada al monto de sus aportaciones. Recordemos que por formar su capital con aportaciones, pues se hace esa definición, pero acá, por ser ya esta una sociedad accionada, entonces estos socios comanditarios responden limitadamente al monto de las acciones que hayan suscrito, es decir, las acciones que hayan comprado. En la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Y esta es otra de las características. Dice, las aportaciones, o sea, lo que uno da al capital, deben estar representadas por acciones, que son documentos, son papeles. Esos papeles representan el aporte que yo hago de capital, las cuales deberán ser nominativas. Muy bien. No nos vamos a perder mucho en esto de nominativo o qué, ¿verdad? Cuando la ley habla de nominativas, quiere decir que las acciones deben ser a nombre de alguien en particular, ¿verdad? No pueden haber acciones. Antes había acciones al portador, es decir, esas acciones no tenían un nombre, se intercambiaban como que fuera un billete normal. Usted intercambia un billete y el billete no dice, este billete pertenece a Carlos. No, ¿verdad? A pesar de que algunos en nuestros días de escuela o colegio le poníamos algo allá a los billetes, ¿verdad? Las acciones en cierto momento funcionaron de esa manera, eran de libre tránsito, ¿verdad? Ahora, pues hay otro tipo de acciones que es el que dice acá, que se llaman nominativas, las cuales sí deben de tener un nombre, es decir, esas acciones sí dicen, esta acción pertenece a Carlos, y para poder negociarlas, Carlos debe endosar esa acción y cederla a otra persona que también estampará su nombre ahí. Esto se dio porque las acciones al portador de antes, que no se sabía de quién eran, daban mucho lugar al llamado lavado de dinero, ¿verdad? Porque, pues, como eran, a veces no se sabía de quién era, un narco, cualquiera podía comprar acciones de una sociedad y
lavar ahí su dinero y no se sabía de dónde venía ese dinero. Ahora con las acciones nominativas que deben de llevar un nombre, se sabe precisamente quién compró cada acción y eso permite un rastreo del dinero. Por eso ahora las acciones ahí dice que son nominativas, es decir, deben esos documentos que representan el aporte del capital, deben de decir quién hizo ese aporte, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí con el artículo 195 porque lo que nos interesa es entonces determinar las características de la sociedad en comandita por acciones y pues qué diferencias tienen esa sociedad en comandita por acciones con la sociedad en comandita simple. Regresemos a nuestras diapositivas. El artículo 195 entonces nos indica que en esta sociedad hay dos tipos de socios, lo mismo que en la comandita simple. Los socios comanditados que también cumplen la misma función que la sociedad comandita simple, que es el ser los representantes sociales, la cara de la sociedad, ¿verdad? Ellos, que son los socios comanditados, igual que en la sociedad en comandita simple, ejercen la administración social, como lo vamos a ver adelante, y por eso ellos responden de las obligaciones de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Esto ya vimos en clases anteriores cómo es que funciona, ¿verdad? Por otro lado, están los socios comanditarios. Estos socios pues tienen una responsabilidad limitada únicamente al monto de las acciones que hayan pagado o suscrito, ¿verdad? Las acciones que hayan comprado, ¿verdad? Si compraron 100 acciones de 1,000 quetzales cada una, 100,000 quetzales y la deuda social es de 1,000,000, ya no pueden los acreedores ir en contra de los socios comanditarios. Ellos perdieron sus 100,000 quetzales y ahí quedó todo, ¿verdad? Pero sí pueden proceder en contra de los socios comanditados porque ellos responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. Por eso es que es importante todavía en esta sociedad distinguir estos dos tipos de socios y los dos tipos de responsabilidades que los socios tienen, ¿verdad? Entonces, es importante también que recalquemos lo de las acciones, ¿verdad? En este modelo social únicamente se aporta capital a través del dinero y el dinero nos va a servir para comprar acciones de la sociedad. Así es como funcionan las sociedades accionadas y es bueno que lo sepamos y que nos lo grabemos bien porque esto es un paso muy importante y una característica muy importante de la sociedad anónima, que es la sociedad más utilizada en Guatemala, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos cómo funciona el capital en este tipo de sociedades. Por lo tanto, la sociedad en comandita por acciones es una sociedad accionada, ¿verdad? Pero no deja de ser una sociedad de personas y vamos a ver eso a continuación. Muy bien, ¿cómo identificamos a la sociedad en comandita por acciones? Según el artículo 197 del Código de Comercio, esta sociedad se identifica con una razón social. Veamos el artículo 197 del Código de Comercio. Si ustedes recordarán, la primera de las sociedades que vimos que podía tener una dualidad de identificación, que fue la sociedad de responsabilidad limitada, se podía identificar a través de una denominación o de una razón social. Esta sociedad, a pesar de que adopta el modelo de constitución de capital a través de acciones, lo adopta de las sociedades de capital, continúa siendo una sociedad eminentemente de personas que se funda en base a la relación de confianza que hay entre socios comanditarios y socios comanditados y entre la relación también de confianza que hay entre los socios y los usuarios o los clientes de la sociedad. Es por eso que esta sociedad sigue siendo de personas y se identifica por esa razón a través de una razón social. El artículo 197 nos lo deja bien claro y nos dice: la razón social
se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, o sea, de los socios comanditados si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse, y ahí aparece en el código cómo se puede abreviar dicha leyenda, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma en que se realiza o se compone la razón social es exactamente igual que la sociedad en comandita simple, y no vamos a ahondar tampoco tanto en ese tema. ¿Cuáles son los órganos de la sociedad en comandita por acciones? De conformidad con el artículo 196 del Código de Comercio, vamos a ir un poquito arribita, y el 132 también, el órgano de decisión es la Asamblea General de Accionistas. Y aquí tenemos que tener en cuenta que esta es una diferencia bastante grande en cuanto a la forma del órgano de decisión de las sociedades en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan, en la sociedad en comandita simple, el órgano de decisión era la Junta General de Socios. En la sociedad en comandita por acciones, nos dice el artículo 196, el órgano es la Asamblea General de Accionistas. Y vamos a ver por qué. Veamos el artículo 196 del Código de Comercio y nos dice, régimen. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Y si ustedes se dan cuenta y leyeron sus artículos, los artículos que vienen a continuación no nos hablan nada de el órgano de decisión. Eso quiere decir que el órgano de decisión, la sociedad en comandita por acciones, lo vamos a tomar de la sociedad anónima. ¿Se acuerdan que en la sociedad, por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada que vimos la semana pasada, no había un artículo así? En esa sociedad no nos decía el órgano de administración va a ser el mismo de la sociedad anónima, no nos decía nada. Por eso, en la sociedad de responsabilidad limitada no nos fuimos a ver otras sociedades para sacar, otras sociedades mercantiles para sacar el órgano de administración de ahí. Tuvimos que irnos al Código Civil. Acá sí hay una norma específica que nos dice, si hay algo que no esté en este apartado respectivo a la sociedad en comandita por acciones, si no hay algo aquí que deba de aplicarse a esta sociedad, ustedes van a ir a la sociedad anónima y de ahí lo van a traer, ¿verdad? Aquí sí hay un artículo que es el 196 que acabamos de leer que nos dice eso. Y la sociedad anónima tiene contemplado su órgano de decisión en el artículo 132 del Código de Comercio. Leamos ese artículo 132. Les voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes en su código busquen el artículo 132 del Código de Comercio. Muy bien. El artículo 132 del Código de Comercio nos dice, esto obviamente es de la sociedad anónima, pero en el artículo 196 nos facultó a aplicar esto a la sociedad en comandita por acciones, ¿verdad? Entonces, este va a ser aplicado a la sociedad en comandita por acciones. Y dice ese artículo, la Asamblea General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces que en la sociedad en comandita por acciones, el órgano supremo, es decir, el órgano de decisión es la Asamblea General de Accionistas. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué sucede esto y por qué le cambiamos nombre?
déjenme decirle, a veces el derecho mercantil es un poquito complicado porque nos presenta ciertas cosas que a simple vista son lo mismo, pero con diferente nombre. Por ejemplo, la Asamblea General de Accionistas y la Junta General de Socios, al final de cuentas, vienen siendo lo mismo. Lo que pasa es que, ¿cómo? Bueno, hagamos una cosa, o estemos claros en algo. Lo que me da a mí la calidad de socio de cualquier tipo de sociedad es el hecho de yo haber dado de mi dinero para formar el capital de la sociedad. Eso es lo que me hace socio. Si yo doy dinero para formar un capital social, estoy dentro de la sociedad. Pero la forma en que se da ese dinero es diferente dependiendo del tipo social. Ya vimos que en las sociedades que forman su capital a través de aportaciones, que pues son casi todas las sociedades de personas, ese dinero se da a través de aportaciones. Yo doy el dinero físicamente, doy algún bien o presto algún servicio, pero en aquellas sociedades que forman su capital a través de acciones, la única manera en que yo puedo colaborar con el capital social es dando dinero y comprando esas acciones. Entonces, en las sociedades de personas que forman su capital por aportes, los miembros de esa sociedad son llamados socios, porque se asociaron dando dinero. En las sociedades de capital, por el contrario, los miembros de esas sociedades son llamados accionistas. ¿Por qué? Porque compraron acciones. Siguen siendo lo mismo porque son miembros de una sociedad, pero debido a que su aporte lo dieron de diferente manera, unos aportando físicamente el capital y otros comprando acciones, su nombre entonces ya varía. Y en unos son socios y en otros son accionistas. Y por eso el órgano va cambiando también de nombre. En las sociedades que forman su capital a través de aportes, ese órgano de decisión es llamado Junta General de Socios. ¿Por qué? Porque quienes componen la sociedad se llaman socios. En cambio, en las sociedades que forman su capital a través de acciones, el órgano de decisión, como es el presente caso de esta sociedad, se llama Asamblea General de Accionistas. ¿Por qué? Porque quienes componen esa sociedad son accionistas. ¿Por qué? Porque compraron acciones y de esa cuenta ellos fueron los que aportaron o dieron su dinero a la sociedad a través de la compra de acciones. Al final de cuentas, viene siendo en el fondo viene siendo lo mismo porque es la reunión de los socios o de los accionistas. El órgano de decisión siempre va a ser la reunión de los socios o accionistas en un lugar determinado, en un momento determinado, con una agenda determinada para decidir ciertas cosas de trascendencia social. Lo único que cuando estamos ante sociedades accionadas, vamos a hablar de Asamblea General de Accionistas, y cuando estamos ante sociedades que forman su capital a través de aportes, estamos hablando de Junta General de Socios. Espero que haya quedado clara esta explicación, porque a mí como me costó entender eso cuando estudié, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la función de ese órgano es exactamente el mismo, ¿verdad? Y es más, hasta la forma en que se convoca la Asamblea General de Accionistas, y eso lo vamos a ver cuando veamos la sociedad anónima, por eso no me detengo mucho acá, pero es lo mismo. Tienen que convocarse a los accionistas con un cierto tiempo de anticipación para que estén presentes en un lugar determinado y que puedan sesionar y llevar a cabo la toma de decisiones. También hay asambleas totalitarias, como lo hay juntas totalitarias, hay asambleas de accionistas totalitarias. O sea, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la denominación del órgano de decisión, ¿verdad? En este caso, esa denominación de ese órgano de decisión es Asamblea General de Accionistas. Muy bien.
Si vamos al artículo 198 del Código de Comercio, yo les invito a que abran su código en ese artículo, vamos a encontrar que, tal como en el caso de la sociedad en comandita simple, el órgano de administración le corresponde a los socios comanditados. Recordemos que la figura de los socios comanditados era representar a la sociedad, ser la cara de la sociedad. Y es por eso que los socios comanditados eran quienes ejercían la administración, porque son quienes tienen que tener un contacto directo con proveedores, con clientes, con todos los que se relacionan con la sociedad, y es por eso que a ellos les corresponde administrar la misma, ¿verdad? Entonces, principalmente la administración social le corresponde a los socios, ¿verdad? A los socios comanditados, ¿sí? A ellos les corresponde esa calidad, ¿verdad? Ahora bien, veamos lo que dice el artículo 200 y 201, porque aquí varía un poquitito, pero no es tanto. Veamos el artículo 200. Vamos a dejar de compartir estas diapositivas y vamos a poner el Código de Comercio. Muy bien. El artículo 200, perdón, no sé si compartí. Creo que ahí está, sí. El artículo 200 nos habla acerca de la capacidad que tiene la Asamblea General de Accionistas para remover a los administradores. Y nos dice, la Asamblea General puede remover a los administradores y proveer la sustitución del administrador que por cualquier causa haya cesado en su cargo. Desde el momento que el nuevo administrador acepte el nombramiento, asume la calidad y responsabilidades de socio comanditado. En principio, los socios comanditados no son accionistas. Recordemos de esto porque los socios comanditados no tienen obligación de aportar al capital, solo los socios comanditarios, ¿verdad? No tienen la obligación, pero pueden serlo. También pueden comprar acciones. Entonces, la Asamblea General, que son todos aquellos socios que compraron acciones, ¿verdad? La Asamblea General de Accionistas puede muy bien remover a cualquier tipo de administrador. Y por último, el artículo 201 nos dice, el socio comanditado que cese en el cargo de administrador no responde por las obligaciones de la sociedad surgidas con posterioridad a la inscripción en el registro mercantil de la cesión del cargo. ¿Por qué es esto? Porque en las sociedades de personas y principalmente en la sociedad en comandita, si el socio es administrador, quiere decir que tiene una calidad de socio comanditado, es decir, que va a responder ilimitada, subsidiaria y solidariamente, mientras sea administrador. Pero al haber cesado en su cargo de socio administrador o de administrador, ¿verdad? Y al haber sido inscrito esa cesación de cargo en el registro mercantil, eso hace que a partir de ahí ya no responda de manera solidaria, ilimitada y subsidiariamente, ¿verdad? Por eso lo quiere dejar bien en claro el código, esa cuestión en particular. ¿Cómo se fiscaliza la sociedad en comandita por acciones? El artículo 199 del Código de Comercio nos dice que en esta clase de sociedades, dice, es obligatorio establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios, nombrados exclusivamente por los socios comanditarios y cuyo funcionamiento y atribuciones se regirá por lo dispuesto para la fiscalización de las sociedades anónimas. Qué importante esto, porque veamos esto, en este tipo de sociedades dice que es obligatorio establecer. ¿En dónde se establece? ¿Dónde dice el artículo que es obligatorio establecer este órgano? Dice en la escritura constitutiva. ¿Y quién es el encargado de faccionar la escritura de constitución de la sociedad? Usted, como notario, como notaria. Entonces, cuando usted esté en algún caso autorizando una sociedad en comandita por acciones, usted tiene la obligación de hacerle ver a los socios
que tienen que instituir un órgano de fiscalización. Y este ya no va a ser un órgano integrado por los mismos socios, ¿verdad? Como en el caso de la sociedad en comandita simple, sino que acá sí tienen que ser personas externas a la sociedad, porque dice que puede ser integrado el órgano de fiscalización por uno o varios contadores, auditores o comisarios, ¿verdad? Entonces son personas ajenas a la sociedad y que tienen que tener estudios de contabilidad o de auditoría para poder ejercer la fiscalización social. Acá el órgano de fiscalización entonces es un poco más complicado porque requiere de personas con características especiales. No es lo mismo que en otras sociedades donde dice que los mismos socios son los que fiscalizan, ¿verdad? Ahí pues no es necesario tener mayor conocimiento de contabilidad, mayor conocimiento de auditoría. Acá sí es necesario que hayan contadores, auditores o similares, ¿verdad?, que estén nombrados para constituir un órgano de fiscalización. Y la responsabilidad es suya como notario de que ese órgano vaya. No es su responsabilidad escoger quién va a ser parte del órgano de fiscalización. Esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad es que los socios hayan decidido quién lo va a hacer. Los socios lo deben de hacer, pero es su responsabilidad al momento de constituir la sociedad el consignar el órgano de fiscalización y cómo se compone. Muy bien. Ahora yo creo que estamos terminando de ver pues lo relacionado a los temas más importantes de la sociedad en comandita por acciones. Siempre les recuerdo, si hay alguna duda al respecto, ustedes pueden hacérmela llegar a través de los medios de comunicación que tenemos para comunicarnos, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero es importante que pasemos al siguiente tema, que es el aumento y reducción de capital. Ya tenemos bastante... ya tenemos pues agotado el tema de la sociedad en comandita por acciones y vamos a estudiar este aumento y reducción de capital. Antes de entrar ya a las cosas puramente técnicas del aumento y de la reducción de capital, es importante que entendamos qué es esto, ¿verdad? El capital es pues el patrimonio que le permite a la sociedad cumplir con su objetivo, que le permite a la sociedad negociar. Recordemos que las sociedades son comerciantes. Las sociedades mercantiles son comerciantes. Y los comerciantes principalmente pues compran y venden, ¿verdad? Prestan servicios, etcétera. Y necesitan dinero para invertir, dinero para comprar y luego poder vender lo que compraron y obtener ganancias, dinero para invertir en lo que necesiten para prestar un correcto servicio y obtener ganancias, ¿verdad? Entonces el capital es esencial en una sociedad mercantil. No puede haber sociedades si no hay capital. Y por eso el código, si ustedes se dan cuenta, en casi todos los tipos sociales se ha preocupado porque no podamos autorizar como notarios una escritura social si el capital no ha sido aportado, porque no sirve una sociedad si no tiene capital. Es como un león sin dientes, ¿verdad? Puede estar ahí el gran león, pero no le va a hacer nada porque no tiene dientes. Igual es una sociedad sin capital. Entonces, el capital es ese elemento que permite que la sociedad pueda funcionar de manera correcta. Pero no en todo momento las necesidades de inversión y las necesidades de gasto de las sociedades van a ser iguales. Hay momentos en los que nos va bien, como en las personas. Hay momentos en los que nos va bien, de repente nos dan un trabajo que no esperábamos, un trabajo muy bien pagado, y eso nos va a hacer recibir más dinero y poder invertir más. Hay veces en las cuales nos vamos a quedar sin trabajo y no vamos a tener dinero para poder invertir y vamos a tener que ser más cautelosos al momento de invertir. Si nos quedamos sin trabajo y creemos que vamos a pasar 2, 3 meses sin trabajo, no vamos a ir a la tienda a comprarnos
un par de tenis de 1,000 quetzales o de 2,000 quetzales, porque sabemos que eso nos va a servir. Lo mismo es con las sociedades. Las sociedades, hay momentos en los cuales su giro de negocios está muy bueno y por lo tanto van a necesitar invertir más para obtener más ganancias, ¿verdad? Y va a haber momentos en los cuales las sociedades no les va a ir muy bien, no va a haber venta, no va a haber el área del comercio en el que estén situadas, no va a ser tan lucrativo y entonces van a tener que contraerse, van a tener que ser más cautas al momento de invertir su capital. Y por eso va a haber momentos en que va a haber necesidad de que una sociedad aumente su capital para tener más poder de inversión y va a haber momentos en los cuales la sociedad va a tener que reducir su capital para adaptarse a algún bache económico por el cual esté pasando. En las personas físicas o comerciantes físicos o individuales, esto es tan fácil como invertir o dejar de invertir. En las sociedades no es tan fácil. Hay que llevar un cierto tipo de procedimiento para poder ampliar o reducir el capital. Y ese es el procedimiento que vamos a estudiar en este momento. Valga terminar con la aclaración de que este procedimiento vale para todas las sociedades mercantiles. Así pues que vamos a ir a nuestras diapositivas y vamos a ver cómo se hace el aumento o la reducción del capital. En primer lugar, antes de proceder al aumento o reducción físico del capital de una sociedad, pues la decisión debe de ser tomada. No podemos aumentar o reducir el capital solo porque del aire salió algo, no. Alguien tuvo que decidir si se va a aumentar o reducir el capital. Y por ser una decisión de trascendental importancia para el funcionamiento de la sociedad, pues el órgano que tiene que autorizar el aumento o la reducción de capital es el órgano de decisión social. Así lo dice el artículo 203 y 212 del Código de Comercio. Leamos esos artículos. Muy bien. Artículo 203, aumento o reducción de capital. El aumento o reducción de capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción de capital y la forma de pago. Acá no nos dice cuál es el órgano correspondiente, pero recordamos que los órganos de decisión los órganos encargados, obviamente, de decidir cuestiones trascendentales para la sociedad son los órganos de decisión que son la Junta General de Socios o la Asamblea General de Accionistas, dependiendo del tipo social ante el que nos encontremos. El artículo 212, por su parte, nos dice: dentro de 30 días siguientes de la última publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la reducción de capital en juicio sumario ante un juez de primera instancia civil. La escritura pública que contenga la reducción de capital solo podrá otorgarse después de vencido el plazo mencionado si no hay oposición de terceros o si habiéndola fueren pagadas las acreedurías y se garantizan debidamente a juicio del tribunal. No sé por qué puse el artículo 212 ahí. 1000 disculpas. Vamos a regresar sobre eso después. Regresemos al artículo 203, perdonen por eso. El artículo 203 entonces dice que antes de que haya un aumento o reducción de capital, debe de haber una resolución que ordene ese aumento o reducción de capital y debe de ser tomado por un órgano correspondiente. El órgano correspondiente es el órgano de decisión formado ya sea por la Junta General de Socios o la Asamblea General de Accionistas, como lo vimos anteriormente. ¿Cómo se realiza el aumento de capital? Bueno, el aumento de capital, es decir, subir el capital social, hacerlo más, tener una mayor cantidad de dinero en la capital social, se puede hacer de dos maneras. Cuando es en sociedades que forman su capital a través de acciones,
Puede darse de dos maneras: a través de aumentar el número de acciones o a través de aumentar el valor de las acciones. Y esto incide directamente en cómo se va a formar ese nuevo capital social que va a entrar. Leamos el artículo 204 del Código de Comercio. En las sociedades accionadas, dice, se podrá acordar el aumento de capital autorizado mediante la emisión de nuevas acciones o por el aumento del valor nominal de las acciones. En ambos casos, las acciones deberán ser nominativas. Muy bien, dejémoslo ahí. Dejémoslo hasta ahí y expliquemos esto. ¿Por qué se prevé dos formas de aumentar el capital? ¿Verdad? Dice, se puede aumentar a través de la emisión de más acciones o a través de el hecho de aumentar el valor de las que ya existen. Y esto sucede por dos cosas. El hecho de emitir nuevas acciones, por ejemplo, si una sociedad tiene 100 acciones y para aumentar el capital va a emitir otras 100, esto abre la puerta para que esas 100 acciones nuevas las puedan comprar personas de fuera de la sociedad y ampliar el número de socios. En algunos casos esto puede ser bueno, porque puede ser que los socios que ya están formando la capital, que ya están formando la sociedad, ya no tengan dinero para invertir en nuevo capital. Yo tengo mis acciones y digo, no, yo ya no tengo dinero para invertir en más. Sí, pero fíjese que la sociedad necesita invertir más, pero sí, pero yo ya no puedo dar el dinero. Entonces lo que hacen es emitir nuevas acciones y que gente de afuera invierta en la sociedad, ¿verdad? Entonces eso, cuando nosotros creamos nuevas acciones, abrimos la puerta para que gente de afuera compre esas acciones. Igual los accionistas que ya son accionistas de la sociedad, igual pueden comprar esas nuevas acciones, pero también gente de afuera va a poder comprarlas. Y eso va a hacer que la base de socios de las sociedades se amplíe. El segundo método para poder ampliar el capital social es aumentar el valor de las que ya están emitidas. Es decir, si la sociedad tenía 100 acciones, ya no va a emitir otras 100. Simplemente las 100 acciones que ya se emitieron, si valían antes 10 quetzales, puede que ahora valgan 20 quetzales. Que los socios acuerden que van a valer 20 quetzales o 30 quetzales. Pero ¿qué va a pasar con esto? Como esas acciones ya las tiene una persona o varias personas a su nombre, esa persona que es actualmente accionista va a tener que pagar ese aumento del capital. Si mi acción valía 10 quetzales y ahora con el aumento de capital se decidió que va a valer 30, yo tengo que poner esos 20 quetzales de esa acción para poder cubrir ese aumento. ¿Qué pasa cuando se aumenta el capital de esta forma? Que los socios que ya están integrando la sociedad van a continuar integrando la sociedad. No se va a abrir la puerta para que nuevos socios vengan a conformar la sociedad. Y por eso nuestro código prevé y da la opción para que se pueda hacer el aumento de capital en las sociedades accionadas de esa manera, ¿verdad? Si los socios que están conformando el capital social ya no tienen para invertir, pues se abre la puerta para nuevas personas y se crean nuevas acciones para que puedan ser compradas por personas ajenas a la sociedad. Si los socios sí pueden cubrir ese aumento del capital, simplemente ya no se emiten más acciones y se le cambia el valor a las acciones, a ese billetito que antes decía, este billete vale 10 quetzales, ¿verdad? Esta acción vale 10 quetzales, ahora va a valer 100, ¿verdad? Y entonces ese billetito ya no va a valer 10 quetzales, va a valer 100, pero el accionista debe pagar la diferencia, esos 90 quetzales que hagan falta, el mismo accionista, el mismo dueño de cada acción, va a tener que pagar esos 90 quetzales. Así es como puede proveerse de más fondos la sociedad y son las dos formas de aumentar el capital en las sociedades accionadas. ¿Cómo se hace en la sociedad de responsabilidad limitada? Hay un artículo específico para la sociedad de responsabilidad limitada. Recordemos que esta es una sociedad sumamente cerrada, entonces el Código de Comercio nos da
una manera específica para el aumento de capital en este tipo de sociedades. Leamos el artículo 205. En las sociedades de responsabilidad limitada no podrá otorgarse la escritura de aumento de capital si no consta de manera fehaciente que la ampliación del capital ha sido íntegra y efectivamente pagada. Esta es una situación que, pues, es consecuencia de lo que dice el propio artículo correspondiente de la sociedad de responsabilidad limitada, cuando nos habla de que no se puede otorgar la escritura social si no se hace constar que todo el capital ya fue pagado. Lo mismo, cuando hay un aumento de capital, no se puede autorizar la escritura de aumento de capital si no ha sido efectivamente pagado el aumento. Ahora, después de que los socios o accionistas hayan decidido que el capital se va a aumentar, no es automático que ya lo decidimos en asamblea o en junta y ¡fum! Ya quedó aumentado el capital. No. El aumento de capital es una modificación de la sociedad, una modificación de las bases fundamentales de la sociedad. Y si ustedes se acuerdan, ¿cómo se constituye una sociedad? A través de una escritura pública. Entonces, cuando se modifica algo esencial de la sociedad, también esa modificación debe de obrar en una escritura pública, ¿verdad? Y es por eso que el aumento y disminución de las sociedades, que son cuestiones que afectan el fondo de la sociedad, también deben de obrar en escritura pública. El segundo paso, entonces, para aumentar o disminuir el capital es la elaboración de la escritura pública en donde conste esto. Primer paso fue la decisión a través del órgano correspondiente. El segundo, y esa decisión puede ser ya sea a través del aumento del valor de las acciones o a través de la emisión de nuevas acciones cuando sea en sociedades accionadas. Si es de sociedades de personas, simplemente los socios deciden aportar más capital y ahí terminó todo. El segundo paso es la elaboración de la escritura pública. Y esto lo dice el artículo 206 del Código de Comercio. Aquí habla específicamente del aumento de capital. Dice, la resolución de aumento de capital, esa resolución que se tomó en el órgano de decisión, se elevará a escritura pública. Es decir, esa decisión del órgano de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta General de Socios se lleva ante un notario y le dice al notario, señor notario, señora notaria, nosotros tomamos la decisión de aumentar el capital de la sociedad tal. Entonces la notaria o el notario va a venir, va a tomar el acta de la asamblea en donde se tomó la decisión y va a faccionar una escritura pública que, como dice la última parte del artículo 206 del Código de Comercio, se va a inscribir en el registro mercantil. Y con esto pues ya queda formalizada la emisión o el aumento de capital, mejor dicho. ¿Cómo se va a pagar ese aumento de capital? ¿Ya? Porque hasta ahorita vamos solo en papel. En papel se decidió que se iba a aumentar el capital, en papel se documentó esa decisión a través de una escritura pública, pero esto se va a materializar ese aumento a través del pago. ¿Cómo se hace el pago de ese aumento? En el artículo 207 del Código de Comercio nos dice, el pago del aumento podrá realizarse en cualesquiera de las formas siguientes. En primer lugar, a través de dinero o en otra clase de bienes. 2, por compensación de los créditos que tengan contra la sociedad cualquier clase de acreedores. Es decir, la compensación es una figura civil en la cual un acreedor puede darse por bien pagado a través de un bien que el deudor le pueda dar. Cuando se paga el aumento de capital y hay deudas, puede ser que ese aumento sirva para pagar esas deudas y que el acreedor, a la persona a la cual la sociedad le debe, esté de acuerdo en convertirse en socio de la sociedad. Entonces, el acreedor lo que va a hacer es poner dinero de su bolsa para la sociedad, sino que lo que va a hacer es
perdonarle las deudas a la sociedad a cambio de adquirir la calidad de socio. Y a esto le llamamos compensación. Se compensa la deuda social, ¿verdad?, con el aumento de capital, y ya no va a tener que pagar el acreedor ese aumento de capital, sino que simplemente va a hacerse el loco, digámoslo así, con las deudas que la sociedad le tiene, ¿verdad? A eso le llamamos una compensación, pues explicado en palabras bien antitécnicas, pero que espero que sirvan para que puedan entenderlo. Y por último, a través de la capitalización de utilidades o reservas. Es decir, lo ideal en una sociedad es que las utilidades, es decir, las ganancias de la sociedad, se repartan entre los socios. Para eso sirven las ganancias sociales, ¿verdad? Para repartirlas entre los socios. Pero cuando se aumenta el capital, puede ser que los socios digan, ya no voy a poner yo en mi bolsa. Hay ahí unas ganancias acumuladas. En vez de que me den mi parte de la ganancia, mejor pasémoslo al capital, ¿verdad? Eso puede que funcione de esa manera, ¿verdad? Entonces esas son las 3 maneras en que se puede pagar el aumento del capital. Y eso puede valer principalmente para las sociedades de personas, pero también para las sociedades accionadas, ¿verdad? Entonces, esas son las maneras en que se va a pagar el aumento de capital. Muy bien. Si ustedes quieren regresar y saber un poquito más acerca de la figura civil de la compensación, que está en el artículo segundo en el numeral segundo, perdón, del artículo 207, les aconsejo que vean el artículo 1469 del Código Civil. Ahí está exactamente qué es la compensación. Lo van a ver en su Derecho Civil 5 y entonces no vamos a regresar mucho en eso, y creo que ya lo explicamos con palabras así bien de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dejarlo ahí. Si ustedes lo quieren ver desde un punto de vista más técnico, artículo 1469 del Código de Comercio. Perdón, del Código Civil. Civil. Ahora, hasta ahorita vamos hablando del aumento del capital, pero ¿qué pasa cuando lo que queremos es reducirlo? Es decir, ¿qué pasa cuando la sociedad está pasando por un mal momento económico y necesita reducir el capital para, pues, reducir gastos? Recordemos que el capital puede generar en ciertos momentos pagos de impuestos, puede generar pagos de tributos, pagos de pasivo laboral, etcétera. Entonces, a veces es necesario reducirlo. Cuando reduzcamos el capital, lo vamos a hacer de acuerdo a lo que dice el artículo 210 del Código de Comercio que está en pantalla. Dicho artículo nos dice, el capital podrá reducirse por disminución del valor de las aportaciones sociales, por disminución del valor nominal de todas las acciones o por amortización de alguna de ellas. Cuando habla el código de lo que está en amarillo, de disminución de las aportaciones sociales, quiere decir que ya los socios no van a estar obligados a aportar lo que dieron en un principio. Si en un principio cada socio tenía que dar 1,000,000 de quetzales, pues se puede acordar que se va a disminuir esa aportación y que los socios van a tener que dar solamente 500,000. Es decir, que si ya habían dado 1,000,000, se les va a devolver 500,000 quetzales a cada uno, y ahí se dio esa disminución. También por disminución del valor nominal de las acciones, es decir, en las sociedades accionadas, cuando el documento de la acción valía 100 quetzales, los socios pueden decir, no, de ahora en adelante va a valer 50 quetzales. Ya habían pagado 100 quetzales, se les va a devolver 50 quetzales a cada uno de los accionistas y sus acciones van a valer 50 quetzales. O por amortización de algunas acciones, dice también, y eso quiere decir que se van a eliminar ciertas acciones. Si antes la sociedad tenía 1,000 acciones, pueden decir, no, ahora la sociedad va a tener 500 acciones. Y las 500 que vamos a anular, pues se les va a devolver su dinero.
Esa es la forma en que se va a reducir el capital. El aumento o la disminución del capital, como vimos en el artículo 206, debe de faccionarse una escritura pública y debe de registrarse. Así lo dice el artículo 211 del Código de Comercio. Dice, la resolución de reducción de capital deberá ser inscrita en el registro mercantil. Para el trámite deberá presentarse el acta notarial en que se transcriba la respectiva resolución y la declaración de cumplimiento de la obligación mencionada en el segundo párrafo del artículo anterior. Esta reducción de capital debe de ser inscrita también en el Código de Comercio. Muy bien. Y por último, también puede ser que haya algunos socios o algunas personas que estén interesadas en oponerse al aumento o reducción de capital. Los acreedores a veces se van a oponer a una reducción de capital porque principalmente en las sociedades de responsabilidad limitada, eso baja la capacidad de la sociedad de responder por sus deudas y puede afectar los intereses de los acreedores. Entonces, por eso hay una opción para que los acreedores se opongan a esa reducción de capital, ¿verdad? Y esa está en el artículo 212 que antes no habíamos leído. Dice, perdón, que antes sí habíamos leído, pero que no sabíamos en ese momento para qué era. Dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, es decir, la reducción de capital se publica, ¿verdad? Cualquier interesado podrá oponerse a la reducción de capital y esa reducción o esa oposición, mejor dicho, se va a hacer judicialmente en la vía sumaria, que es un juicio civil, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se hará ante un juez de primera instancia civil. Entonces, el interesado debe de acudir a un juez de primera instancia civil a plantear un juicio sumario para oponerse a la reducción de capital. Generalmente, como les digo, estas oposiciones caen o la realizan acreedores de las sociedades porque a través de la reducción de capital puede verse mermada la capacidad de pago de la sociedad, ¿verdad? Entonces, es importante esto. Y por último, la escritura pública que contenga la reducción del capital social solo podrá otorgarse después de vencido el plazo mencionado, es decir, el plazo de los 30 días para que se haga la oposición correspondiente, ¿verdad? Entonces, usted como notario tiene que tener cuidado de que cuando vaya a faccionar una escritura de reducción de capital, haya ya concluido ese plazo de los 30 días y no haya habido oposición. O si hubo oposición, pues que ya esa oposición haya sido dilucidada ante el juez de primera instancia civil. Muy bien. Con esto llegamos a finalizar el contenido de la presente clase. Yo dejo ahí los medios de comunicación que hemos tenido para que si hay alguna duda al respecto de lo que vimos en la presente clase, pues puedan ahí hacer llegar esas dudas y con mucho gusto estaré tratando de contestar las mismas. Para la siguiente semana vamos a leer los artículos 86 al 161 del Código de Comercio, ya que según el programa de cursos, pues empezamos a ver lo relativo a la sociedad anónima. Previo a finalizar la clase, voy a poner con ustedes las preguntas que nos van a guiar en pues el contenido de la presente clase y las vamos a poner a continuación. Ok, ahí están las preguntas para la presente clase. Mientras ustedes copian las preguntas, mientras ustedes les toman captura de pantalla a las preguntas, yo quiero aprovechar dos cosas. La primera es pues para agradecerles a todas. Bueno, voy a responder dos preguntas. Aquí me dice
no sé quién me pregunta, pero me preguntan quién realiza el acta de aumento de capital y quién lo lleva ante un notario. Generalmente el acta, las actas de asambleas generales de accionistas se realizan por algún secretario nombrado por la asamblea general y se hace en un libro normal, ¿verdad? Esas actas pues documentan las decisiones de las asambleas o de las juntas generales de socios, ¿verdad? Y los administradores, que son los encargados de los giros ordinarios de la sociedad, son quienes llevan ante el notario esas actas para poder faccionar la escritura pública, ya sea de aumento o de reducción de capital. Espero que con eso haya quedado saldada esa pregunta. Me preguntan si hay un requisito para ser socio. No, salvo que la sociedad sea una sociedad de personas en la cual pues el requisito es la confianza entre los socios. Si usted no es conocido por los socios, ni lo van a llamar para formar parte de una sociedad. Entonces no hay requisitos, ¿verdad? En cuanto a las acciones comunes y preferentes, ya me pregunta Gloria. Estas son acciones propias de las sociedades anónimas, ¿verdad? Y pues como el órgano de decisión es el órgano supremo de la sociedad, la Asamblea General de Accionistas va a deducir si pues las acciones que se van a eliminar, si deciden eliminar acciones, son las preferentes o son las acciones comunes. Eso está a total criterio del órgano de decisión, ¿verdad? Cuando veamos sociedades anónimas, vamos a ahondar en las acciones preferentes y en las acciones comunes. Muy bien. Estamos con esto y pues aprovecho estos últimos 4 minutos que hay, pues para despedirme de ustedes. Por razones personales va a ser totalmente imposible que pueda seguir dando clases en la universidad. No sé si va a ser solo este semestre o va a ser de manera permanente, pero pues esta es la última clase que yo voy a poder estar con ustedes. Ya lo hice saber a mi coordinador de sede para que pueda pues buscar a alguien que esté con ustedes en la siguiente clase. Es un poquito difícil para mí o tener que dejarlos a mitad de curso, pero realmente son cuestiones muy personales y muy poderosas que realmente no tengo otra opción, ¿verdad? Entonces, con el dolor de mi corazón, les digo, voy a estar ya fuera de la universidad a partir de la siguiente semana. Voy a terminar esta semana de dar la clase número 8, pero tengo la confianza de que pues mi coordinador, que es el encargado de encontrar sustituto, pues tratará de encontrar a alguien que pueda cubrir los puntos del programa de la mejor manera posible. Yo les agradezco a todos y a toda su atención y su disposición a estar pendientes de mis transmisiones y de mis clases, y les agradezco el apoyo de todos y cada uno de ustedes. No me queda más que despedirme de ustedes y desearles a todos un feliz fin de semana y que todas las actividades que tengan en el transcurso de su semana sean bendecidas por nuestro Señor. Gracias por todo y Dios les bendiga. Nos vemos en una futura ocasión. Bendiciones.